Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha modificado o modificará en esta semana el impuesto selectivo al consumo que se aplica a productos como cigarros y bebidas alcohólicas. Son productos que generan externalidades negativas. ¿Cuál es el impacto de este cambio en las bodegas del Perú y en los bolsillos de las familias peruanas? Los detalles en el siguiente informe. Esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas subirá los montos del impuesto selectivo al consumo que se aplica a cigarrillos, cervezas y otras bebidas con alcohol, es decir, productos que son perjudiciales a la salud. Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP, detalla que el impacto en la recaudación es mínimo. ¿Pero para qué sirve y cuáles son los efectos que podría tener? La tasa de este impuesto, en el caso de los bienes mencionados, es un monto fijo. Por lo tanto, cuando los precios aumentan, pierde su valor. La intención del MEF es mantener anualmente el valor de este impuesto. Sin embargo, la coyuntura de recuperación en pandemia y de incertidumbre no hacen propicio a este aumento en este momento. Sería conveniente que el tema tributario sea analizado de manera integral y así se pueda aprovechar para incorporar también la modificación del impuesto selectivo al consumo. Si bien el ministro de Economía, Waldo Mendoza, precisó que esta es una modificación rutinaria, para Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, no es el momento para aplicarla. Pero en la medida que las condiciones sean normales, ¿no? Lo rutinario se aplica en la medida que a la vez todas las circunstancias sean las rutinarias. Pero no estamos en una situación rutinaria, ciertamente, ¿no? Estamos en una economía absolutamente golpeada, donde casi se ha reducido en casi 13%, o un poco más de 13% el Producto Bruto Interno. Andrés Choi, presidente del gremio de bodegueros, advierte que esta modificación al impuesto selectivo al consumo tendrá un impacto en los ingresos de los bodegueros. Hasta antes de la pandemia, el 40% de las ventas de las tiendas provenían de productos como cigarros y bebidas alcohólicas. Lo que sucede es que se hace más difícil la recuperación, ¿no? Pero definitivamente todo incremento de precios genera menos venta para nosotros. El año pasado, si bien es cierto, sigue haciendo un cálculo, afectó más o menos un 5% en las ventas, ahora no sabemos cuánto puede afectar. Así sea centavos, ¿no? Porque en la bodega uno vive el centavo, pues, ¿no? En el caso de la cerveza, el ministro Waldo Mendoza explicó que el impuesto a una botella de 630 mililitros subirá en 4 centavos, es decir, el precio pasará de 5 soles con 50 céntimos a 5 soles con 54 céntimos. Para los cigarrillos, una cajetilla de 10 unidades pasará de 6 soles con 60 céntimos a 6 soles con 95 céntimos. Bien, ahí teníamos los detalles. El impuesto selectivo al consumo, a diferencia del IGB, por ejemplo, se determina o se enfoca en diferentes productos determinados, cigarrillos, bebidas alcohólicas, por ejemplo, para poder disminuir las externalidades negativas que podría causar, ya sea en el individuo, en la sociedad o en el medio ambiente. Vamos a conversar inmediatamente este tema para conocer el impacto y qué es, para qué sirve el impuesto selectivo al consumo. Leonardo López nos acompaña, él es presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima. Señor López, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Valeria. Mucho gusto, encantado y a tus órdenes. Bueno, en principio conocer, señor López, el impacto que podría tener esta modificación del impuesto selectivo al consumo que ha anunciado el Ministerio de Economía y Finanzas. Como se mencionó en el reportaje que hace un momento ustedes acaban de difundir, los bodegueros han señalado que el impacto es directamente en los precios, ¿no? Un incremento de los precios y por consiguiente un incremento por lo tanto, digamos, un decrecimiento de sus ventas y que ciertamente los puede terminar afectando estando incluso dentro de un proceso de reactivación económica, ¿no? Entonces, creo que su voz no ha sido escuchada, tampoco la nuestra. Como Cámara de Comercio de Lima, nosotros enviamos una carta al Ministerio de Economía y Finanzas para justamente discutir el incremento del impuesto selectivo al consumo, sobre todo porque, digamos, no es una obligación. El Ministerio de Economía y Finanzas no está obligado por ley
a la inflación, sino que de acuerdo con la norma era una potestad que tenía. En la norma lo que dice es que el Ministerio de Economía y Finanzas puede. Entonces, en función a las condiciones actuales del mercado peruano, en función a que estamos en pleno proceso de reactivación económica, nosotros esperábamos que el Ministerio, conforme a lo que ya había venido diciendo de no aumentar impuestos para no afectar la liquidez de las empresas, sean grandes, pequeñas. De las empresas, sean grandes, pequeñas o microempresas, nosotros esperábamos que más bien no se suba y queríamos plantearle al Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de más bien pensando en que el selectivo, digamos, lo que esperábamos o lo que esperábamos del Ministerio y del Estado es una lucha contra... Sí, permíteme simplemente terminar, una lucha contra el alcohol ilegal, ¿no? que representa actualmente el 26% del mercado peruano. Ahora, señor López, hemos escuchado, por ejemplo, a voces como la Asociación de Bodegueros de Lima mencionando que, por ejemplo, del 100% de las ventas que ellos hacían, el 40% era de lo que vendían pues, en cigarrillos, en cigarros, en bebidas alcohólicas como cerveza, por ejemplo. Y usted hablaba de ese golpe que podría recibir las bodegas a nivel nacional en el tema de la recuperación. ¿Cuán golpeado va a estar este tramo ahora que van a tener que pasar las bodegas a nivel nacional, esas bodegas que tenemos en el barrio cerca a la casa? Es decir, si se iban a recuperar en un año con esta nueva medida del impuesto selectivo al consumo, ¿en cuánto tiempo se verá una recuperación? Difícil, digamos, prever en cuánto tiempo se van a recuperar, pero, digamos, queda claro que afectar a las bodegas cuyos ingresos, digamos, están representados en 30% por la venta de estos productos, sin duda era un tema como para pensarlo, ¿no? Claro. La pregunta es si realmente la recaudación que va a generar el gobierno por este incremento va a ser una recaudación importante. ¿Por qué no se consideró, oye, por qué vamos a afectar a estos pequeños negocios que han sido tan importantes durante el confinamiento obligatorio? ¿Por qué no mejor dejamos esa liquidez en sus bolsillos en vez de que esté en el bolsillo del Estado, sobre todo? Tenemos, por ejemplo, señor López, información del mismo Ministerio de Economía que mencionaba que pues, el incremento del impuesto selectivo al consumo podría o permitirá una recaudación adicional de 100 millones de soles. ¿Podríamos ver, digamos, por allí un enfoque positivo de esta medida del impuesto selectivo al consumo? Digamos, creo que si hablamos del impuesto selectivo al consumo y reconocemos que su finalidad principal es reducir el consumo de los productos que generan una externalidad negativa en la sociedad y escuchar solamente del Estado hablar de recaudación, creo que es contraproducente. Repito, y perdóname que reitere, Valeria, yo esperaría más bien del Estado que en vez de hablar de recaudación, que hablara, oye, vamos a hacer todo un esfuerzo por luchar contra la comercialización del alcohol ilegal. Repito, el 26% del mercado de alcohol peruano corresponde al alcohol ilegal. Y contra eso no hacemos nada. Hacemos todo lo contrario, ¿no? Por el contrario, incrementamos el precio del alcohol legal, con lo cual generamos mucho más margen para el alcohol ilegal. Ahora, algunos se preguntarán, señor López, si es que estábamos en una pandemia, ¿era necesario aumentar el impuesto selectivo al consumo? Es decir, no hubiese pasado nada si es que no se hubiese modificado, porque el argumento que hemos escuchado, bueno, una de las explicaciones del ministro de Economía era es que las cosas han subido y por ende este impuesto se tiene que modificar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque lo que debió hacer el Ministerio de Economía y Finanzas es evaluar cómo es que han producido esos aumentos, ¿no? Y recordaremos que hemos estado varios meses encerrados, varios meses sin que estos productos puedan ser, digamos, entregados en las bodegas,
qué duda cabe que se ha generado un tema de acaparamiento, se ha generado un tema de especulación. No había oferta de estos productos y cuando no hay oferta de un producto, el precio sube. Entonces ha sido una inflación, digamos, como que inducida por las propias medidas que tomó el Estado en el marco de la pandemia. Entonces eso creo que debió ser considerado, repito, antes de aplicar la norma. Era necesaria aplicar esta medida, considerando además que el mismo Ministerio de Economía y Finanzas dijo no más impuestos, vamos a tratar de que las empresas sean lo más líquidas posibles, vamos a afectarla lo menos posible. Entonces, es un contrasentido que ahora finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas haya terminado aplicando esta norma que aumenta el impuesto selectivo al consumo. ¿Y es posible retroceder en esta decisión? Es decir, ya fue anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ¿es posible que se deje sin efecto esta medida de la modificación del impuesto selectivo al consumo? No, sí, por supuesto que siempre es posible retroceder, ¿no? Simplemente bastaría que el Ministerio de Economía deje sin efecto la resolución ministerial a través de otra resolución ministerial. Ahora, ustedes han hablado con la cartera de Economía y Finanzas, le han pedido o le han hecho llegar sus apuntes, sus observaciones del impacto que podría tener esto en las bodegas del país, que como usted lo explica hace un momento bastante bien, han sido los puntos, digamos, de abastecimiento de algunas localidades más pequeñas. Sí, en efecto, nosotros como Cámara de Comercio de Lima, en su momento le enviamos una carta al ministro de Economía y Finanzas pidiéndole que reconsidere la aplicación de esta medida y pidiéndole una reunión en ese sentido, ¿no? Lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta del ministerio y más bien nos hemos encontrado con esto, ¿no? Entre otras cosas, nosotros lo que queremos plantearle al Estado es, oye, fomentemos un consumo responsable de las bebidas alcohólicas en primer lugar y en segundo lugar hagamos todo un esfuerzo para luchar contra el alcohol ilegal. Ahora, señor López, algunas personas dirán, pero es que el objetivo del impuesto selectivo al consumo es, digamos, disminuir o tratar de controlar las externalidades negativas que podrían ocasionar los cigarrillos, las bebidas alcohólicas. ¿No es una forma, digamos, de desincentivar estas reuniones, estas fiestas también en medio de la pandemia? ¿Lo ve usted así? ¿Es una lectura válida? Yo dudo muchísimo de una lectura en ese sentido, ¿no? Digamos, la gente no se ha reunido, digamos, con ocasión de las fiestas ahora en Navidad o Año Nuevo porque el precio de la cerveza, el pisco o cualquier bebida alcohólica o el precio del cigarrillo está a determinado valor, ¿no? La gente finalmente se ha terminado reuniendo por algo que es evidente, ¿no? La fatiga que implica la pandemia. Somos seres humanos y nada, necesitamos ver a nuestros familiares y hay gente que no tiene tanta paciencia como otra y ha terminado reuniéndose. Así que, digamos, esta medida creo que no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia, ¿no? El hecho de que ahora se sube el precio, la gente, digamos, eso no va a significar que la gente deje de reunirse, ¿no? Esperemos que realmente deje de reunirse, pero no porque se haya subido el precio de la cerveza o de las bebidas alcohólicas, sino porque realmente estamos en una segunda ola que todo deja claro que viene con fuerza. Así que nada, esperamos que las personas sean responsables, ¿no? y que mantengan las medidas y los protocolos correspondientes. Pero esto no tiene nada que ver con el tema de la subida de los precios a las bebidas alcohólicas. Y usted mencionaba incluso que no era el momento de hacer esa modificación del impuesto selectivo al consumo, a pesar de que el ministro Waldo Mendoza dijo en esta entrevista a un medio impreso de la República que era, digamos, ajustes rutinarios, es la palabra que él usa, ¿no? Sí, o sea, digamos, el ajuste teóricamente puede ser calificado de rutinario, pero en la medida pues que las condiciones económicas sean normales, ¿no? O sea, frente a la rutina aplico una medida de rutina, pero creo que para todos es evidente que no estamos ante una situación de normalidad, no estamos ante una situación de rutina, ¿no? Estamos en pleno proceso de reactivación económica que probablemente
se vea de alguna manera atenuado o afectado, y dentro de ese proceso se aumentan los impuestos, más aún cuando el propio Ministerio de Economía y Finanzas dijo que no iba a ir por el camino de incrementos de impuestos. O sea, sobre este particular, por ejemplo, hay un proyecto de ley en el Congreso, un proyecto de ley presentado, si mal no recuerdo, por Acción Popular, que propone la aplicación de impuesto selectivo al consumo al consumo de determinados productos alimenticios sólidos que también generan algún tipo de externalidad negativa, que podrían generar algún tipo de externalidad negativa, como son todos aquellos productos que tienen los octógonos. Sin embargo, en esos casos, respecto de ese proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas ha opinado que no es momento de pensar en aplicar un impuesto selectivo al consumo a esos productos. Entonces yo me pregunto, si eso es así, ¿por qué, digamos, no se aplica la misma lógica para el caso de estos productos? Más aún cuando había un reclamo de un sector tan importante y deprimido como son las bodegas. Bien, señor López, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, escuchar, por supuesto, sus opiniones desde la Cámara de Comercio de Lima sobre esta modificación al impuesto selectivo al consumo, el impacto, pero también, por supuesto, algunas cifras que ha brindado el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias, señor Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima. Vamos a una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía para Todos.